Marcos 8, 22, 30, por favor. ¿Ahí me escuchan? Bien, acompáñenme. Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado. Y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo: ni aun en la aldea entres. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Tú eres el Cristo. Él respondió: Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Amén. Y acompáñame a orar. Padre, venimos un domingo más, Señor. Estamos reunidos como iglesia, estamos reunidos como pueblo, estamos reunidos como personas que reconocen su necesidad, que reconocen que te necesitan, que reconocen que necesitan de ti para la vida, Señor. Y en esta hora, Padre, te rogamos, Padre, que seas tú abriendo nuestros ojos para verte, nuestros oídos para escucharte, nuestra mente para entender lo que tú nos hablas en tu palabra y nuestro corazón para recibirte, Señor. Porque sabemos que en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad, no podemos hacerlo solo. Necesitamos una obra divina de ti, Señor. Necesitamos que seas tú transformando nuestros corazones y nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Lo que hemos estado viendo en el Evangelio de Marcos constantemente trata sobre Cristo y su obra. A lo largo de todo lo que hemos visto, siempre hay un tema crucial en el entender quién es Jesús. Todo lo que hemos estado aprendiendo, viendo, leyendo, siempre trata sobre lo mismo. ¿Quién es Jesús? Todo el Evangelio empieza contándote sobre el Evangelio de Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces hay una pregunta al centro de todo esto que hemos estado estudiando. Hay una pregunta que está al centro de todo el trayecto que llevamos desde el capítulo 1 hasta esta parte del capítulo 8. ¿Cómo le conocemos? ¿Cómo llegamos al entendimiento de quién es Él? ¿Quién es este tal hombre que estos otros hombres han decidido seguir, que estos hombres religiosos han decidido oponérsele a? ¿Y cómo nosotros podemos llegar a conocerlo? En este pasaje yo quiero que veamos tres verdades. Primero, quiero que entendamos que solo Jesús puede hacernos ver. Segundo, quiero que entendamos que solo podemos conocer a Jesús de una manera. Y tercero, quiero que entendamos que esto es algo personal. Cuando estaba en la universidad, llevaba una materia que se llamaba taller de baffles. Un baffle es una bocina, así como la que estás viendo allá. Y entonces en esta materia, toda la materia se trataba de que tú aprendías a hacer los cálculos y a contar y a medir y a cortar la madera y a cortar las piezas y a pegarla y hacer esto y aquello para poder al final tener un baffle. Ahora, obviamente esta materia tenía que hacerse afuera, no se podía hacer en un salón porque estabas trabajando con herramienta, estabas trabajando con una sierra circular, estabas trabajando con un Dremel, estabas trabajando con herramienta pesada. Y entonces la hacíamos en la terraza de la escuela.
la terraza de la escuela, el piso de amero arriba, estaba completamente pintado de blanco para reflejar un poco la luz del sol. Y entonces cuando trabajábamos ahí, tenías dos fuentes de luz. Primero, el sol que estaba arriba de ti. Segundo, todo lo que se reflejaba del piso. El ojo humano es algo sorprendente, porque se puede acostumbrar rápidamente a los diferentes niveles de luz que hay. Entonces tú puedes estar en casi plena oscuridad y seguir viendo formas, seguir viendo cosas, aunque sea parcialmente. Y puedes estar en total luz y ver con claridad. El problema es que cuando pasas de estar en un lugar que está completamente asoleado y repleto de luz a un lugar donde no hay luz, tus ojos necesitan acoplarse. Y entonces en este taller estábamos 3-4 horas allá en la parte de arriba, el sol estaba pegando, la luz era a todo lo que da, y de repente ya se acabó la clase y hay que entrar. Y cuando entras, la luz ya no es la misma. Ahora, para entrar tenías que bajar por unas escaleras, pero en las escaleras estaban cerradas y no había luz. Entonces ya te has de imaginar cómo se veía el grupo de 3 o 4 personas entrando más bien, de una luzada a un lugar un poco oscuro donde hay escaleras y agarrándose de donde pudieran nada más para no caerse porque no se ve. ¿Sí? No se ve con claridad. No hay una vista clara. Los ojos tienen que acostumbrarse. Y entonces ahí estás en las escaleras tambaleándote, tratando de no caerte, agarrándote de donde puedas, hasta que tus ojos empiecen poco a poco a ver. ¿Sí? Poco a poco a ver. Lo que te quiero presentar con esta historia es esta idea. Es claro que hay una diferencia entre ver y ver con claridad. Porque ciertamente nuestros ojos estaban abiertos y sabíamos dónde estábamos, sabíamos que había enfrente de nosotros, pero no podíamos ver suficientemente bien para avanzar. Ahora, esta narrativa o esta porción empieza con una historia. Empieza con la historia de un ciego. Y se dice que este ciego es sacado de la aldea, es traído a Jesús, y Jesús hace un milagro. Pero en esta historia tú y yo vemos un proceso, vemos una progresión. Porque primero tenemos una persona que no ve, y luego tenemos una persona que ve pero no ve con claridad, y luego tenemos una persona que ve claramente. Y hay una idea aquí en colocar esta historia justo antes de la siguiente historia. La historia del ciego está queriendo presentar un modelo de los discípulos. Está queriendo presentar una idea de cómo los discípulos han llegado a ver. La pregunta que está de por medio para nosotros aquí es una sola. ¿Ves correctamente? ¿Ves adecuadamente? ¿O de plano no ves? Este milagro, a diferencia de otros, destaca lo demás y destaca por algo bien sencillo. Cuando tú y yo vamos a milagros anteriores en el libro de Marcos o en otros evangelios incluso, tú puedes ver que Jesús pronuncia los milagros con autoridad. Jesús dice que esto pase y eso pasa. Y eso lo puedes ver una y otra vez, pero en este milagro ocurre algo extraño porque Jesús hace el milagro y pregunta, como confirmando, como asegurando. Y entonces pareciera ser que Jesús está un tanto inseguro de si su milagro funcionó. Pareciera ser. Es como que toca sus ojos, le escupe y dice, ¿ya ves? Y luego el hombre dice, más o menos. Y entonces Jesús tiene que hacerlo otra vez. Ahora, en primera instancia, esto puede ser como que Jesús falló. El milagro que Jesús hizo falló. Pareciera que este milagro es deficiente. Pero en la Biblia, cuando tú y yo vamos a toda la historia bíblica, y particularmente puedes regresar al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que los milagros a veces parecen fallar. Y bien sencillo, te puedes regresar al Éxodo. Cuando Dios habla a Moisés y le dice, ve y habla al faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Y luego Dios hace un milagro, porque las plagas como tal son milagros, y el faraón no deja ir a su pueblo. Bueno, es que en ese caso entonces Dios falló 10 veces. ¿Pero falló Dios? El propósito de los milagros nunca ha sido el curar, el sanar, el lograr eso. El propósito de los milagros siempre trata de dar a conocer quién es Cristo.
¿sí? De dar a conocer la persona de Cristo. Y entonces a través de este milagro, que tú y yo podemos pensar que es un milagro fallido o deficiente, en realidad está cumpliendo su propósito. ¿Por qué? Porque te está dando a conocer cómo obra Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito en este caso? Bueno, a través de este primer milagro, a través de esta primera historia, se está mostrando una pista, un pequeño destello, de que los discípulos mismos, por medio del toque continuo de Jesús, pasan de ceguera a vista. Esa es la idea que está tratando de capturar. A través de esto que yo estoy haciendo, a través de este milagro que yo estoy realizando con este hombre ciego, que tú tienes que entender esto, yo tengo el poder para curarlo inmediatamente. Ni siquiera tengo que tocarlo. Pero al yo hacer esto, estoy dejando una idea en claro. La forma en que un hombre llega a ver con claridad es por medio de un toque continuo de Jesús. Y entonces este avance progresivo, este proceso, deberíamos entenderlo como tal. Es un progreso. No es etapas de visión, no es etapas de cristianismo, no es niveles de cristiano. Es un proceso. Va avanzando poco a poco. Y esta es la primera verdad que tú y yo necesitamos entender de este pasaje. Solo el toque continuo de Jesús puede hacernos ver con claridad. Solo el toque continuo de Jesús puede hacernos ver con claridad. El proceso comienza con un hombre completamente ciego, séase tú o yo. Es un hombre que no ve, es un hombre que no conoce, es un hombre que no tiene una idea en lo absoluto. Es un hombre que ni siquiera sabe de la existencia de Dios, es un hombre que ni siquiera considera sobre Dios, sobre Jesús, sobre la Biblia, sobre el Evangelio. Pero después es un hombre que ve, es un hombre que piensa, es un hombre que razona, es un hombre que ve la creación y dice, ¿será esto meramente casualidad? ¿Será esto todo una coincidencia? ¿O hay alguien que lo diseñó? Y entonces empiezan a ver, pero ven parcialmente, no ven con claridad. Ven a los hombres como si fueran árboles. Y entonces ven la creación y en vez de decir claramente, esto fue diseñado por un artista. Dice, órales, qué padre están las coincidencias cósmicas. Y entonces un hombre que ve, pero ve parcialmente. Pero por último, tenemos a un hombre que ve con claridad. Y me gusta mucho esta expresión que menciona, porque dice que ve con claridad y es restaurado. Es decir, no solamente se trata de ver, sino que el ver con claridad implica otra cosa, implica restauración. Si te das cuenta en este milagro, en esta obra, en este pequeño modelo que Jesús deja con este primer evento, el énfasis no está en el hombre, el énfasis no está en la fe del hombre, el énfasis no está en lo que el hombre hace o no hace, el énfasis está en Cristo, está en Jesús, en lo que Él hace con este hombre, en el toque continuo de Jesús, que es lo que abre los ojos de este hombre. El énfasis está en la obra de Jesús y su misericordia. Ahora, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo es que tú llegaste a ser creyente? Si es que te denominas creyente, piensa en la primera vez que dijiste, soy cristiano, ¿sí? O creo. ¿Sí? Piensa en cómo es que llegaste a la iglesia, cómo es que llegaste a tener contacto con el cristianismo. Piensa en cómo es que llegaste a la primera iglesia que hayas llegado. ¿Cuál fue la primera vez que escuchaste hablar sobre Jesús, sobre el Evangelio, sobre la palabra? ¿Qué fue lo que te hizo venir a la iglesia? ¿Qué fue lo que te hizo que alguien dijera, oye, te invito a la iglesia el domingo? Y tú dijeras, bueno, vamos. ¿Qué fue lo que te hizo que te quedaras? Hace poco estaba tratando de inscribirme en un seminario. Y en el seminario te piden que escribas tu testimonio de conversión. Ahora, yo conozco mucha gente que ha tenido una trayectoria de vida que tiene un testimonio de conversión impactante.
Y entonces esas personas que dicen que yo era así y asá, y yo estaba acá y trabajaba con los malos y no sé qué, y así, y fu y fa, y de repente un carro y esto y explosiones, pero luego Dios y un milagro y una obra y vi un ángel y Dios me habló en sueños y bla, bla, bla. Y entonces el día siguiente me arrepentí de mis pecados y dejé todo eso. O yo era esto y aquello y era violento y era malvado y así, pero un día escuché una canción en la radio mientras iba manejando y dije, wow. O yo iba caminando por aquí y de repente vi una luz del cielo y de la noche a la mañana un hombre diferente y dejé todo lo que tenía. Yo era un adicto y esto y aquello y Dios me salvó y al día siguiente dejé todas mis adicciones y nunca más las quise volver a tocar y empecé a evangelizar a todo el mundo que era adicto y empecé esta campaña y evangelismos y esto. Y entonces mientras yo estaba en mi redacción de mi testimonio de conversión, yo nací en cuna cristiana y mis papás me enseñaron las historias de la Biblia, David y Goliat, y fui a la iglesia y me portaba bien, a veces no, y fui creciendo y gloria a Dios. Yo no tengo un testimonio de conversión que sea impactante, no sería un testimonio de conversión, sería más bien una historia un poco aburrida de cómo es que llegué hasta aquí. Hay personas que tal vez en el trayecto han tenido choques, esto, aquello, obstrucciones, pasó esto, pasó aquello, y luego pasaron cosas asombrosas y milagrosas. Para mí no ha pasado absolutamente nada de eso. Yo nunca me ha hablado Dios, nunca he visto un ángel, nunca he visto nada paranormal o extraordinario. Simplemente escuché. Y creo que es el caso de muchas personas aquí. Puede que no, pero creo que es el caso de muchas personas aquí. Y hay esta idea en la iglesia, tal vez, de que es que si no ha pasado un evento extraordinario, significa que no he conocido a Dios. Pero la realidad es esta. Tú y yo no conocemos a Dios a través de sus milagros. No principalmente. Podemos llegar a conocerlo, sí, claro, pero no principalmente. Y la pregunta que está de por medio aquí es esta. Primero, ¿conoces a Dios y le sigues? ¿O primero le sigues y luego le conoces? Porque para la mayoría de nosotros la respuesta es, bueno, le conozco y le sigo. Porque ya sé quién es, ya sé a dónde voy, ya sé qué ofrece, ya sé por qué debería, ya sé qué le debo a mi vida. Pero cuando tú y yo vemos el caso de los discípulos, en realidad la historia es al revés. Tú y yo tenemos un cierto sesgo, voy a llamarlo. Porque tú y yo ya conocemos de la Biblia, ya conocemos sobre la historia de Cristo, conocemos que Él es el Cristo, ¿sí? Él es el Hijo de Dios encarnado. Pero los discípulos no. Cuando Jesús pasa y los llama mientras ellos están trabajando en su vida cotidiana, ellos lo único que ven es un hombre que está enseñando. Tal vez una figura controversial que está por ahí y les hace una invitación. Pero para ellos Jesús solamente es un hombre. No es nada más. Es una persona. Y entonces el paradigma que presentan los discípulos apunta a que los hombres son llamados y aún sin conocer y sin entender del todo, deciden seguirle. Y tú y yo debemos de entender esto. Dios puede obrar como a Él le plazca. Y ciertamente hay casos extraordinarios. Piensa en Pablo. Pablo era una persona que estaba estudiada, que sabía, que conocía, que sabía la ley de derecha e izquierda y derecha. Y sin embargo, él conoció a Cristo por medio de que Cristo mismo se presentó ante él. Entonces, ciertamente hay casos extraordinarios. Pero en realidad el modelo que la Biblia presenta es ese de un hombre que está en su vida cotidiana, haciendo lo que hace todos los días, consiguiendo el pan de cada día, y en medio de esa vida cotidiana se le extiende una invitación. No una reprensión, no una confrontación del pecado, no una oración de fe. Se le extiende una invitación. Te invito
a que vengas a la iglesia. ¿Quieres acompañarme a leer la Biblia? Te invito a mi casa, vente a cenar. Y en medio de esa cena surge una conversación. Está pasando esto, esto y esto. Y, mira, pues yo pienso, según la Biblia, esto y esto y esto. Y entonces empieza a preguntar. Y a través de eso es que los hombres empiezan a seguir, aún sin conocer, aún sin entender. Y los discípulos fueron llamados por Jesús y ellos accedieron a seguirle. Pero para este punto en ellos no había conocimiento, no había entendimiento. Y lo más probable es que para ellos lo único que había era una ligera idea. Una pizca de interés, un poco de curiosidad, unas cuantas dudas. Un poco de morbo tal vez. ¿Por qué este hombre es tan controversial? ¿Por qué este hombre dice lo que dice? ¿Por qué este hombre hace lo que hace? ¿Por qué este hombre, que se dice a sí mismo maestro, está buscando quién le siga? Cuando la tradición es que las personas buscan a un maestro a seguir, no viceversa. Pero esa pizca de curiosidad, ese poco interés, esa ligera idea es suficiente. En parte, esto fue lo que hizo que comenzaran a seguir a Jesús. Y entonces regresamos a la pregunta inicial. ¿Cómo llegaste tú a la iglesia? ¿Cómo es que llegaste tú a estar aquí sentado o en la primera iglesia que asististe, a estar ahí sentado escuchando lo que el predicador estuviera diciendo? ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿Qué fue lo que te hizo llegar hasta ahí? Y piensa en esto, los discípulos caminaron con Jesús durante meses, probablemente año y un cacho, pero no le conocían. No entendían quién era Él. A pesar de la enseñanza, a pesar de las obras, a pesar de los milagros, a pesar de la confrontación, no entendían quién era Él. Y en la porción pasada de Marcos que estudiábamos, veíamos justamente esto. Jesús hizo 2 milagros de alimentación con solamente unas piezas de pan a unos cuantos miles de hombres. Pero cuando se trataba de unos 10, 12, 20 personas, nada más hay un pan, ¿cómo le hacemos? Y entonces incluso para ese punto no le conocían. Y sin embargo, estaban en la barca con Él. Y la pregunta para ellos estaba, porque su pregunta estaba y era, ¿quién es este hombre? No sé si recuerdas que unos cuantos capítulos atrás hubo otro milagro en la barca, donde Jesús calma la tormenta. Y están los discípulos y le dicen, no te importa que muramos. Y entonces Jesús calma la tormenta y los discípulos reaccionan y dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y entonces había una pregunta en ellos, había una duda, había una curiosidad, había un interés. ¿Quién es este hombre? Y tal vez para ti o para mí que estamos aquí el día de hoy escuchando esto, puede que haya una duda similar. ¿Por qué tanta gente que decide venir un domingo a las 10 de la mañana a reunirse con otras personas de diferentes contextos, lugares, edades, gustos, colores y sabores, a escuchar a un niño predicar? Es extraño, ¿no? ¿Quién es este tal hombre Jesús que logra hacer que la gente venga y se siente durante 40 o 50 minutos a escuchar a alguien hablar? ¿Por qué las cosas son así? ¿Quién es este tal hombre Jesús que el amigo que me invitó ha tenido un cambio drástico en su vida? Que ha comenzado a hacer cosas que no hacía y ha dejado de hacer cosas que amaba hacer. Y cuando le pregunto por qué, su respuesta es, bueno, es que Jesús me llama a hacer. ¿Quién es este tal hombre? Entonces, ¿cómo fue que llegaron los discípulos a conocer y a entender quién es Cristo? Y la respuesta es mucho más sencilla de lo que crees. Porque para este punto los discípulos son como el hombre ciego. Ellos aún no ven.
aún no ven, siguen estando ciegos. Pero entonces Jesús les presenta una pregunta. ¿Ustedes quién dicen que soy? Y Pedro, en representación de los discípulos, responde, tú eres el Cristo. Ya abrieron un ojo. ¿Cómo llegaron aquí? Porque esto es inmediatamente después de que ellos fueran confrontados con el ¿aún no entienden? O sea, ¿de verdad me estás diciendo que aún no entienden? Y entonces unos cuantas historias después, unos cuantos días después, vamos a pensar, Jesús presenta una pregunta y les dice, ¿ustedes quién dicen que soy? A lo que los discípulos responden, tú eres el Cristo. ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Cómo fue que pasaron de estar preocupados por un pan a poder responder, tú eres el Cristo? Y bueno, la respuesta es la siguiente, caminando con Jesús. Esa es la forma en la que llegaron hasta este punto, caminando con Jesús. No podían ver en lo absoluto, pero sus ojos fueron poco a poco abiertos por medio del toque continuo de Jesús en sus vidas. Por medio de la exposición de la palabra, de la enseñanza, de las obras, de los milagros, de la experiencia. Del ver a este hombre, del ver su carácter, su misericordia, su compasión. Del ver su justicia, del ver su actitud, del escucharlo decir parábolas y luego explicarlos y luego enseñar y dar esperanza y confrontar y rechazar y aceptar y negar y decir. Por medio del toque continuo de Jesús en sus vidas es que ellos llegaron a ver. Es que ellos llegaron a este punto de decir, tú eres el Cristo. Y ahora, esto es bien importante porque para la respuesta que dan para ti, para mí, pudiera ser asombrosa, ¿no? Pero luego la respuesta que Jesús da es como muy tajante. Porque Pedro responde, tú eres el Cristo. Y Jesús, no le digan a nadie. Y entonces es extraño, en vez de celebrarlo, en vez de decir, bien has dicho, ¿por qué responde así? Bueno, hay dos ideas aquí. Lo primero es que Jesús todavía no se ha revelado por completo. Porque hasta que Él sea crucificado, muerto y resucitado, entonces la revelación completa de quién es Él estará presente. Por eso es que sigue siendo un secreto, solamente para los de adentro. Segundo, la confesión de Pedro, aunque es una confesión correcta, es una confesión parcialmente correcta. ¿Por qué? Porque en realidad la palabra Cristo, la idea de Cristo, el concepto de Cristo, el concepto del Mesías, era un concepto que estaba un tanto desviado de lo que realmente era Jesús. Para los judíos, el concepto de Mesías o de Cristo vendría siendo un rey poderoso que venía con autoridad en un corcel blanco, con una armadura dorada, que tenía una espada grandota y que iba a liberar a todos los oprimidos y llamar a todos y quitar reyes y destruir reinos y establecer su reino en toda la tierra en ese momento. Pero lo que tú tienes es un carpintero, no muy imponente, no muy especial, bastante rechazado, con ideas bastante controversiales, y no se veía como un hombre que realmente fuera este tal rey mesiánico. Y entonces en esta respuesta de Pedro, lo que tú y yo vemos es lo siguiente: este es un hombre que ahora ve, pero ve los árboles, ve los hombres como si fueran árboles. Ve parcialmente, pero ve. Sus ojos han sido abiertos. Y entonces hay progreso, pero no es una confesión clara, no es una visión clara. Y esta es la segunda verdad que tú y yo hemos de entender. Llegamos a conocer a Cristo solamente al caminar con Él. En el trayecto, en la vida que tenemos como creyentes, en la vida cristiana, o incluso si eres una persona que no eres creyente, no te denominas cristiano, pero estás empezando a venir, estás empezando a escuchar, estás empezando a cuestionar, estás empezando a razonar, estás empezando a
capturar las ideas que se predican, que se hablan, que se dicen, estás empezando a seguir a Jesús en el camino que Él anda. Solamente a través de ese medio es que podemos llegar a conocerle. Solo podemos llegar a conocer a Cristo al caminar con Él. La vida cristiana no comienza con un evento extraordinario. No comienza con un milagro, no comienza con una revelación, no comienza con un sueño. No tiene que. No comienza ni siquiera con un entendimiento completo de quién es Jesús, de quién es Dios, de lo que Él ha hecho, de lo que es el pecado, de lo que es el Evangelio. No comienzas a caminar porque ya tienes las respuestas. Comienzas a caminar porque tienes muchas preguntas, porque tienes muchas dudas, porque tienes inquietudes, porque hay cosas que no sabes y por eso es que comienzas a caminar. Y es a lo largo de ese caminar que algunas dudas se responden y otras solamente se hacen más grandes. Que algunas cosas tienen sentido y otras simplemente no sabes cómo lidiar con ellas. Pero es a través de ese caminar que vas entendiendo quién es Jesús, lo que ha venido a hacer, quién eres tú, quiénes somos nosotros, por qué estamos aquí. En el camino que llevamos es que vamos creciendo. Nuestros ojos van siendo abiertos cada vez más. Vamos viendo con más claridad cada día. Vamos aprendiendo, vamos creciendo. Vamos conociendo más a Jesús. El caminar con Jesús se debería ver reflejado en un crecimiento constante de entendimiento de quién es Él, de lo que Él ha hecho, de quiénes somos nosotros. Y entonces una pregunta aquí crucial para nosotros es, bueno, ¿cuántos años llevas tú atendiendo a una iglesia? ¿Cuántos años llevas tú diciéndote cristiano? ¿Cuántos años llevas tú en este caminar? Y del momento en que empezaste a este punto, ¿qué tanto has crecido? ¿Qué tanto has progresado? ¿O solamente has dado unos cuantos pasos de los 10,000 kilómetros que tienes que caminar? Un autor decía, la fe significa seguir activamente a Jesús en el camino sin exigir señales o volver al propio camino. La vida cristiana no comienza con algo maravilloso o con algo milagroso. Comienza con algo tan simple como: tengo curiosidad de qué es lo que hacen ustedes y por qué viven de la forma en la que viven. Y entonces tú dices, pues ¿sabes qué? Ven y ve. Ahora, lo tercero que hemos de entender de este pasaje tiene que ver con la pregunta que Jesús hace. Pero quiero destacar una idea aquí. No sé si notas que en el pasaje pasa algo extraño. Entonces ahí en tu Biblia, si tienes la Biblia abierta, lee los primeros versículos de la historia del ciego. Y fíjate cómo Jesús toma al ciego y antes que cualquier cosa, lo saca de la aldea. Y luego cuando restaura al ciego, le dice, no regreses a la aldea, no entres. Y luego Jesús va y entra a la aldea. Y entonces hay una idea extraña aquí. La idea es esta: ¿por qué Jesús quiso aislar al ciego del resto de los hombres? Esa es la pregunta. ¿Por qué Jesús quiso aislar al ciego del resto de los hombres? Y luego cuando avanzamos en el texto, llegamos a la pregunta, que es una pregunta que está compuesta en dos partes. Porque primero Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? No les pregunta a ellos directamente. Primero pregunta, ¿quién dicen los demás que soy yo? Y los discípulos dicen, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista. Unos dicen que eres Elías.
Y otros dicen que eres uno de los profetas. Y ninguna de estas respuestas es correcta. Había unos que decían que eres Juan el Bautista. No sé si recuerdas que cuando Herodes se entera del ministerio de Jesús, su reacción inmediata es Juan el Bautista, pero yo lo maté. Y entonces ahí está. Había personas que pensaban que Jesús era Juan el Bautista resucitado de alguna forma maravillosa. Había otras personas que decían que era Elías. ¿Por qué? Porque en la tradición judía, como Elías fue llevado al cielo y no conoció la muerte, muchos decían que iba a regresar. E iba a regresar como un precursor del juicio que venía. Y entonces unos decían, es Elías, ya regresó. Regresó en el carruaje de fuego. Y otros decían, eres uno de los profetas, así como Moisés. La Biblia dice que va a haber un profeta que es mayor, y entonces claramente este hombre es uno de los profetas. Por eso hace tantas obras milagrosas. Y ninguna de estas respuestas era correcta. Ninguna de estas respuestas era adecuada, porque todos estaban queriendo hacer lo mismo. Tomaban a la persona de Jesús y querían meterla en un molde. Un profeta es así y puede hacer esto, esto y esto. Y entonces Jesús puede hacer esto y esto y esto, es un profeta. Elías era es Elías. Juan el Bautista hacía esto, esto y esto, es Juan el Bautista. Pero ninguno había entendido, ninguno capturaba la idea de que Jesús era mucho mayor que cualquiera de estos. No era un profeta. Era de quien los profetas hablaban. No era Elías, era alguien mucho mayor que Elías. Y no era Juan el Bautista, porque no era un simple hombre. Pero entonces primero Jesús presenta esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y luego saca a los discípulos de la aldea. ¿Cómo? Porque primero aísla lo que los hombres dicen y luego les pregunta a ellos, bueno, pero ustedes, saliendo de todas las ideas que los hombres tienen, saliendo de todas las respuestas distintas que hay en el mundo, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y la verdad que debemos entender de aquí es esto. Esto es algo personal. Todos, absolutamente todos, debemos de dar una respuesta personal ante la pregunta: ¿quién es Jesús? Tú como hijo, la respuesta de tu padre no es tu respuesta. Aunque a ti te hayan enseñado desde pequeño, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando te preguntan en la iglesia, oye, ¿quién es Jesús? El Cristo, el Hijo de Dios. Esas no son tus palabras. Son las de tu padre. Son las de tu madre. Y entonces la pregunta es para nosotros: ¿quién dices tú que soy yo? No quién te han enseñado que soy. No qué respuesta te han enseñado en el catecismo a responder. Sino tú. ¿Quién dices que soy yo? Todos los hombres tenemos que dar una respuesta personal ante esta pregunta: ¿quién es Jesús? Cuando yo repito las ideas de otras personas, eso no es una respuesta personal. Me he dado cuenta mucho, sobre todo con los alumnos, que ellos son muy duros para hacer vocal su opinión. Y prefieren la seguridad de decir, no, yo concuerdo con fulanito o yo concuerdo con fulanita. Y entonces, por así ponerlo, ¿no? Todos los semestres los maestros tienen que dar una rúbrica, una forma en la que se va a evaluar todo el trabajo del semestre. Yo siempre propongo mitad tareas, mitad examen, 50-50, para no batallar. Entonces me entregas todas tus tareas, ya tienes el 50%, te va bien en el examen, ya tienes lo que te falta para pasar. Pero siempre les digo, ¿pero ustedes qué dicen? Ustedes díganme y lo ajustamos. Y nadie dice nada. Nadie dice absolutamente nada.
Porque yo hacer vocal mi opinión es arriesgarme, es ser vulnerable, es exponerme ante lo que los demás vayan a opinar o decir. Y entonces es mucho más fácil esperar a que alguien más hable, a que alguien más opine, a que alguien más responda, y yo decir eso. Sí, eso por dos. Pero el punto aquí es este. Esa respuesta no es tu respuesta. Y entonces tú y yo venimos a la iglesia, escuchamos de Cristo, escuchamos de Jesús, escuchamos de Dios, del Evangelio, del pecado. Y sabemos la respuesta correcta, pero no creemos la respuesta correcta. Es decir, damos la respuesta correcta a todas las preguntas, pero en lo personal, realmente no pienso eso. Yo sé que según este libro, si lo veo como un libro académico, la respuesta ante quién es Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios encarnado. Pero yo, en mi persona, en mi idea, en mi concepto, en mi mente, en mi corazón, para mí no es nadie. No es relevante. Es una figura histórica más. Hernán Cortés. Para mí no es nadie, no significa nada. Pero todos los hombres debemos de dar una respuesta ante esta pregunta. Ahora la esperanza que tenemos es esta. Cuando Jesús llama a los discípulos, Él no les pregunta, ¿quién dicen que soy? Y en base a esa pregunta decide si son dignos de seguirle o no. Si te das cuenta, la pregunta, la confrontación está presente hasta ya mucho tiempo después de que comenzaron a seguirlo. Es decir, tú no vienes aquí porque tengas la respuesta correcta. Tú vienes aquí para saber cuál es la respuesta correcta. Para entender cuál es la respuesta correcta, para poder de forma personal decir, sí, no lo sé. Y aquí quiero darte dos aplicaciones. La primera, considera lo siguiente. Si tú y yo entendemos que esta respuesta es personal, específicamente aquellos que son padres o líderes, ¿qué deberías hacer tú entonces? Porque tú puedes poner en la boca de tus hijos las palabras más acertadas, más adecuadas, más precisas, y sigue sin ser su respuesta. ¿Qué deberías hacer tú como padre entonces? Bueno, la respuesta es fácil. Tú que eres la cabeza, a donde tú vayas, los demás te siguen. Y entonces lo más importante para ti como padre o como líder es seguir en el camino con Cristo. Y traer a tu familia contigo. De tal manera que en el momento apropiado la pregunta se presente ante ellos y ellos puedan responder de forma personal. Y la segunda aplicación es lo siguiente. Invita a otros a caminar. Y aquí esto directamente se pega a la idea del evangelismo, a la idea de ir y predicar el evangelio a las personas que están alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque raramente queremos evangelizar a otros o queremos predicar el evangelio y llegamos a bibliazos y ataque y pecador y confrontación y esto y aquello y eres malo y eso que estás haciendo está mal y no deberías y eres un pecador y Dios no se agrada de eso. Y lo que estamos diciendo puede que sea verdad, pero si te das cuenta, Jesús no empezó por ahí. Jesús empezó con un ven. Tú y yo no deberíamos esperar de la gente que ellos empiecen su vida como creyentes con una confesión profunda, teológica, precisa y adecuada y un entendimiento completo de quién es Jesús. Porque ese no es el modelo que la Biblia presenta.
Tú y yo no deberíamos incitar a la gente a creer que son cristianos y que son hijos de Dios porque hicieron una oración. Tú y yo no deberíamos decir a la gente, ya vienes a la iglesia, ya has venido durante 6 meses, ya eres cristiano, felicidades. Deberíamos invitarlos, deberíamos recibirlos, deberíamos caminar con ellos. Deberíamos discipularlos, eso es caminar con ellos. Como iglesia, y en su momento hacer la pregunta adecuada. Ya han pasado 6 meses, ha pasado 1 año, has estado viniendo a la iglesia, hemos platicado, has conocido, has estado en estudios, has tomado el curso de membresía, has tomado el curso de oración. Y entonces ahora yo te hago la pregunta. ¿Quién dices que es Jesús? Y ahora no te vayas tan lejos. La pregunta es primero para nosotros. Todos hemos estado aquí tiempo, meses, años, en el caminar con Jesús, en el irlo conociendo, en el conocer su palabra, en el conocerlo a Él, en el experimentar lo que significa la vida como iglesia, en el experimentar lo que significa el depender, el abrir las puertas de tu casa a otros, las puertas de tu vida a otros. Pero la respuesta que tú das ante la pregunta ¿quién es Jesús? ¿Es una respuesta personal? ¿O son las palabras simplemente haciendo eco de otras personas? Porque esa pregunta debería confrontarte a ti. Y entonces yo te extiendo la pregunta. Independientemente de lo que los otros digan, sal de la aldea y da tu respuesta. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? Piensa en lo que Él ha hecho, piensa en lo que has visto, piensa en lo que has experimentado, piensa en lo que has escuchado. Piensa en la vida de los que te rodean y cómo Dios las ha cambiado. Piensa en la iglesia, piensa en su bondad, piensa en la creación, piensa en su compasión, piensa en el sufrimiento, piensa en el pecado. Piensa en lo que ocurre a tu alrededor que no tiene un sentido, razón o respuesta. Y cómo la Biblia, cómo el Evangelio viene y presenta una respuesta. Y te dice la solución, la esperanza que tú tienes es este hombre. Y entonces responde, ¿quién dices tú que es Jesús? Y si no tienes una respuesta, ven y ve. Empieza a caminar. Si ya estás caminando, sigue caminando. Porque solamente el toque continuo de Jesús va a abrir tus ojos. No hay otra cosa que puedas hacer. Ven y ve. Sigue caminando. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias porque eres bueno. Te damos las gracias porque tienes cuidado de nosotros. Te damos las gracias porque es a través de tu obra, es a través de tu presencia, Señor, es a través de tu palabra, de tu iglesia, que hemos llegado a conocerte. Que cada día vamos creciendo más y más en el entendimiento de quién eres tú, Señor. Y sabemos que nunca llegaremos al pleno entendimiento hasta que estemos contigo, Padre. Te pedimos que las personas que están aquí, que no han comenzado a caminar, comiencen su andar, Señor. No porque tengan la respuesta, sino porque no la tienen. Y que en medio de ello, como iglesia, podamos servirles, podamos caminar con ellos, podamos responder las dudas que puedan ser respondidas. Podamos testificar de la fe y la esperanza que tenemos en ti, Señor. Te pedimos por aquellos que ya han comenzado a caminar y que están dudosos, que tienen cosas que no pueden entender del todo, Señor, pero que están interesados, que tú los has traído hasta aquí. Que a su tiempo ellos puedan dar una respuesta personal.
Y te pedimos por aquellos de nosotros que ya hemos respondido. Que no caigamos en la falsa idea de que te conocemos por completo. Que no caigamos en la falsa idea de que ya vemos con claridad y entendemos todas las cosas. Porque sabemos que mientras estemos en este mundo, no te podemos ver como eres tal y cual, Señor. Y ayúdanos a vivir a la luz de la esperanza que nos has dado a través de tu obra. Reconociendo que Dios se ha revelado a nosotros a través del Hijo, a través de la obra de la cruz, y nos ha dado una nueva esperanza. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.